Bienvenidos al sermón de la semana de la Iglesia Anglicana Emmanuel. Esperamos que disfruten de este mensaje del diácono Eduardo Thurber. Para más información sobre este sermón y otros recursos, visite emmanuelfresno.org. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Dios está llamándonos hoy a ser valientes en las lecciones, en las circunstancias de la vida. Yo he notado la importancia del tema de valor, de ser valiente. Y quiero que meditemos en él en las lecciones de hoy, en las escrituras, con el poder del Espíritu Santo. Aún la colecta de hoy nos anima a ser valientes. Acabamos de orar, no podemos hacer nada bueno sin ti, que seamos capaces por ti de vivir según tu voluntad. El Señor nos da la habilidad de servirle y a veces es difícil aceptar eso porque yo quiero tener el talento, yo quiero tener la inteligencia, yo quiero tener lo que yo necesito para servir a Él. Pero Él me está diciendo, no soy capaz sin Él. La virtud, es una virtud clásica ser valiente. El valor, la valentía, es una virtud que heredó Santo Tomás de Aquino en su tiempo, esa virtud de ser valiente. Y se define así, no permitir que ningún miedo venzca nuestra razón para hacer lo que es bueno. O sea que no debemos permitir el miedo impedirme de servir a Dios como un cristiano. Yo pongo la definición en esas palabras. Cristo en la lección de hoy está cultivando la virtud de ser valiente en sus sirvientes. Está enviándolos a pueblo sin moneda, sin una túnica extra. Ellos estaban caminando en el polvo, no había calles como tenemos hoy día y sin ninguna preparación. Ellos eran hombres, creo, simples, campesinos, pescadores, no con mucha escuela. Y Cristo está enviándolos sin moneda, sin ropa extra para predicar un mensaje. ¿Qué hubiera pensado yo? Es que yo hubiera tenido mucho miedo en esa circunstancia, pero creo que Cristo está cultivando un espíritu sobrenatural. El valor, ¿cómo se dice? Courage, el valor, la valentía, ser valiente que uno necesita en una circunstancia no es una cosa humana, viene de una gracia extra. Y Cristo está mostrándonos que Él da la gracia extra para confiar en Él en las circunstancias muy difíciles. Y también ellos estaban en esos pueblos, esas aldeas, predicando un mensaje que unos no aceptaron. Y ellos eran hombres sin escuela. Es que yo estoy aquí como diácono, no tengo la escuela de un sacerdote, no está aquí el Padre Noé con su escuela que tiene, ni el Padre Anthony, pero Dios me llama para estar aquí. Necesito ser valiente para estar aquí, para hablar de la importancia de ser valiente. Y si salgamos de ese lugar con una perspectiva de la importancia de ser valientes, todo está bien para mí. Dios puede hacer algo aquí. Hay una advertencia para nosotros, porque cuando esos hombres regresaron a Cristo estaban muy contentos, estaban muy felices.
Sanamos a mucha gente, dijeron a Cristo. Es que echamos fuera muchos demonios. Aún los demonios nos obedecieron. Estaban muy contentos. Pero Cristo todavía está cultivando lo que quieren ellos, ser valientes, y dijo, no se regocijen en las meras obras, que ustedes se regocijen en que sus nombres están escritos en el cielo. Hay que tener confianza en la fuente de nuestro poder, no en las obras que hacemos. Es una advertencia para nosotros. Porque a veces nosotros, pensando en mí mismo, creo que yo tengo confianza en mi salud. Si estoy bien, me siento bien, pero si no me estoy sintiendo bien, estoy triste y no positivo en mi vida. Y a veces confiamos en la nación, en un partido político. Si nuestro partido gana, estamos felices. Si nuestro partido político pierde, estamos desesperados. Es una advertencia para nosotros no confiar en esas cosas del mundo. Hay que confiar en Dios, el único poder eterno. Pero es muy difícil porque queremos confiar en esas cosas. En el dinero, en la salud, en la política. ¿Cómo cultivamos una confianza sobrenatural? La habilidad de ser valientes de una manera sobrenatural. Estaba recientemente escuchando a un sacerdote y él estaba hablando de la importancia de la oración. Y estaba diciendo, mucha gente dice, yo no oré mucho la semana pasada porque es que no tenía tiempo. Estoy muy ocupado, pero la misma gente no se olvidan de comer. No dicen, no tomé ninguna agua, ni tomé nada de líquido la semana pasada, el año pasado, porque no tuve tiempo. Es que la gente no habla así, porque se necesita la comida. Se necesita el agua, algo para beber, para vivir, para no morir físicamente. Pero estamos a veces muriendo espiritualmente. Es una manera de prioridad. Hay que dar prioridad a la vida espiritual para tener esta habilidad de ser valiente en las circunstancias en que Dios nos llama. Hoy tenemos algunas tentaciones de tener mucho miedo. Pienso en las circunstancias de inmigración. Mucha comunidad está bajo mucha presión. Aún los nacidos aquí tienen su perspectiva. Los nacidos aquí que tienen ciudadanía, a veces ellos hablan así. Yo he escuchado, es que tengo temor que con una frontera abierta cualquier persona va a entrar y va a haber terrorismo y crimen y muchos tipos entran y ellos tienen miedo. Y he hablado de personas no nacidos aquí, algunos que no tienen ciudadanía de nacimiento. Y ellos tienen su perspectiva también de un tratamiento, de un trato injusto por parte del gobierno, por parte de otros ciudadanos. Todos tienen una perspectiva y están hablando con su perspectiva. Pero estoy pensando en una cosa, la importancia de oración. Posiblemente Cristo nos está llamando en esta circunstancia a ser valientes. Es que a veces yo he decidido, no he tenido tiempo de orar y he sido una de esas personas con una enfermedad espiritual en mi vida. Y a veces los jueves Dios ha puesto en mi mente que yo viniera a la oración que el grupo de oración tiene los jueves, pero es que yo voy a las misas los miércoles, aquí estoy los domingos, mi hija tiene karate, es difícil estar fuera toda noche de semana y a veces no vengo. Pero recientemente yo asistí y recibí una gran bendición. ¿Qué tal cómo
sería la situación si un inglés parlante viniera a la oración del grupo de habla español? Eso requería, creo que, ser muy valiente. Y si un hispanoparlante fuera al grupo de inglés cuando ellos están orando, no tenemos el idioma, no hablamos perfectamente, no tenemos lo que necesita, pero Cristo está diciendo que vayamos sin monedas, sin túnicas, y Él nos va a dar lo que necesitamos. Es una oportunidad para nosotros que tenemos en la iglesia, gente con diferentes perspectivas orando juntos. Y así va a crecer el reino de Dios entre nosotros. También estamos en una situación en la iglesia en que estamos pensando en nuestras finanzas, en comprar una propiedad, y esa área puede causar miedo y preocupación en la vida. Causa preocupación en mi vida. Pero otra vez, posiblemente estas son unas circunstancias en que Cristo está llamando a ser valientes, a confiar en Él y no en mi dinero, porque Él no necesita mi dinero. Él no necesita mis finanzas. Dios no necesita mis recursos. Entonces, ¿por qué me está llamando a dar si Él no necesita lo que tengo? Porque Dios tiene todo. Posiblemente Dios está, como Cristo estaba haciendo en la lección, cultivando la habilidad de ser valientes que Él quiere en nosotros. A través de todas las escrituras, Él ha querido eso en su gente. Una gente valiente. Una gente que demuestra, no es mi poder, no es mi dinero, no es mi habilidad, no es mi inteligencia que capacita el crecimiento del reino de Dios en el mundo. Esos discípulos humildes cambiaron todo el mundo. Son un gran ejemplo para nosotros. En Gálatas, el apóstol Pablo habló de no jactarse en nosotros mismos, pero hay que jactarnos en Cristo y solamente en Él. Aun cuando sufrimos persecuciones, no debemos tener miedo, pero debemos regocijarnos. Las palabras del mismo apóstol a los gentiles como nosotros. Regocijarnos en las persecuciones, regocijarnos en las dificultades de finanzas, regocijarnos cuando estamos bajo presión como inmigrantes. Regocijarnos no tiene sentido, pero requiere una obra de Dios sobrenatural. Y cuando el mundo ve eso, en los discípulos y en nosotros, el mundo cambia. La Biblia nos dice muchos ejemplos de ese tipo de gente valiente. Empezando como hicimos hoy con los mismos discípulos de Jesús, yendo al mundo con nada, predicando el reino de Dios. Pensamos en el rey David, un pastor, un muchacho en que su propio padre no lo trataba muy bien, pero él escuchó el llamado de Dios y con una piedra mató al gigante y se hizo rey de la gente de Dios, salvándolos de los filisteos y haciéndose un antepasado de Cristo mismo. Pensamos en José. Hay dos Josés en la Biblia muy importantes, ¿no? La con hermanos que lo vendieron en la esclavitud, pero nunca perdió su fe. Siempre era valiente aún en la cárcel, cuando estaba tratado con un tratamiento muy injusto por el gobierno, encarcelado injustamente, pero no perdió su fe en Dios y llegó a una posición de poder y salvó a la gente de Dios. Y José, el padre terrenal de Cristo, San José, sin
dinero, sin casa, sin castillo, pero él tenía la responsabilidad de cuidar de Jesús, de protegerlo. Y no era soldado, no tenía espadas ni un ejército ayudándolo, pero con la ayuda de Dios, él era valiente y él respondió al llamado de Dios. Y Daniel en el foso de leones, y todos los profetas, Jeremías, Zacarías, Joel, Amós, Osea, todos los profetas perseguidos por la gente, pero todavía tratados. Si estoy pensando en los inmigrantes, pienso en todos los profetas tratados muy injustamente por su propia gente, pero cambiaron el mundo porque mantuvieron su confianza en Dios y no lo perdieron, a pesar de cualquier persecución. Son grandes ejemplos para nosotros. Y pienso en los días modernos, los ejemplos de ser valiente. La batalla de Puebla en México que celebramos el 5 de mayo. Y un pueblo, un ejército mexicano luchando con un ejército francés con mucha más experiencia, con una historia en guerra más gloriosa, con armas y más armas, pero no perdiendo no perdiendo su disponibilidad de seguir la lucha, una lucha justa. Y también pienso en los inmigrantes entre nosotros hoy como ejemplos de ser valientes. Pienso en mi abuela, un inmigrante, ella era huérfana porque otras personas mataron a su familia y ella escaparon a este país sin el idioma, sin conexiones, y ella empezó una gran familia y yo estoy aquí por ella. Ella es un ejemplo para mí. Y tenemos muchos ejemplos aquí de ser valientes en la comunidad inmigrante. Porque es un día difícil para todos ellos. Entonces, ahora con todos estos ejemplos, con todas estas palabras, con todas las escrituras, nos toca a nosotros a ser valientes. Cuando estamos en una campaña capital para construir un lugar para nosotros, hay que ser valientes. Si uno es inmigrante bajo presión, es también una posibilidad de regocijar porque es una oportunidad de ser valientes como ejemplo para el mundo que necesita ese ejemplo. Esos ejemplos han bendecido a mí. Recuerdo, estaba hablando con el grupo inglés y estaba pensando en Don Guillermo, que estaba orando en una oración por humanidad, que tengamos una política humana, más humana en este país. Y creo que cualquier perspectiva, todos los cristianos pueden apoyar esa oración así. Es un ejemplo para mí y todos tenemos ejemplos para nosotros. Entonces, para terminar, sí es difícil ciertas circunstancias, pero también son oportunidades para confiar en Dios y para mostrar al mundo la habilidad de ser valientes como Dios ha querido en su gente a través de toda la historia del reino de Dios. Porque no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, pero es el poder de Dios que cambia el mundo. Y ese poder puede obrar a través de nosotros cuando mantenemos nuestra fe en las dificultades. Y con eso en mente, recuerdo de las escrituras que acabamos de leer. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo crucificado para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación,
En cualquier cosa en que somos una parte de la nueva creación y hay que no olvidar eso. Vayan ustedes, presten atención, dijo Cristo en el Evangelio, porque les envío como corderos en medio de lobos. Hay muchos lobos allá afuera y somos los corderos. Y a veces sí ha sido difícil para nosotros, pero Cristo nos dice que tengamos esa valentía que tenemos, que necesitamos. No lleven monedero, no lleven ni bolsa, ni sandalias. Tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. Dios estaba llamando a su gente como está llamando a nosotros hoy, a ser valientes. Y Él termina así, Cristo. Sin embargo, no se alegren cuando hagan cosas maravillosas a confiar en mí. No se alegren de que puedan someter aún los mismos espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Con solamente esas palabras podemos ser valientes si no nos olvidamos de que nuestros nombres están escritos en el mismo cielo. La paz sea con ustedes. Amén. Gracias por escuchar el sermón de la semana de la Iglesia Anglicana Emmanuel. Si desea colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión de invitar a todas las personas a permanecer en Jesús, quien nos transforma, equipa y envía a servirle, tenía la oportunidad de dar en emmanuelfresno.org/give.